¡Aupa sucaldaris! Si te apetece disfrutar de un picoteo fácil y rico, tienes que probar estos deliciosos champiñones crujientes con mayonesa de trufa. Te propongo un sencillo snack elaborado a partir de un producto tan humilde como el champiñón y que es capaz de conquistar el paladar de quien lo prueba. Te garantizo que una vez que pruebes estos champiñones empanados con su irresistible mayonesa de trufa, la receta pasará a formar parte de tu recetario de cabecera. El champiñón adquiere un sabor muy especial al freírlo una vez rebozado, y la mayonesa elaborada con paté de trufa lleva este aperitivo a otro nivel. ¡Socorro! ¡Que el sucaldari este me quiere comer! ¡Ayuden a este pobre champiñón! No le hagas ni caso al champi este, hay que comer a tope de setas, no sea que los hongos nos la vayan a liar parda como en The Last of Us y se apoderen del mundo. Contra el hongo, revuelto al canto. ¿Quieres saber cómo se prepara este rico aperitivo? Pues sigue el vídeo hasta el final y no te pierdas ningún detalle para que los champis te queden perfectos. Pilla una bandeja de champiñones y vamos a divertirnos a la cocina. ¿Te apuntas? Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Eneko Sukaldari. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para preparar estos champiñones crujientes con mayonesa de trufa. Para los champiñones crujientes, 500 gramos de champiñones enteros, 3 huevos, sal de añana y pan rallado. Para la mayonesa de trufa, un huevo, aceite de girasol y paté de trufa. Empezamos troceando los champiñones. Se trata de que sea un aperitivo de bocado. Si los champiñones son de tamaño medio, córtalos por la mitad, y si son más grandes, córtalos en cuartos. Vete troceando los champiñones hasta terminar con toda la bandeja. Cuando hayas cortado todos, empezaremos a preparar el rebozado para dar un toque bien crujiente a este aperitivo. El siguiente paso es preparar una piscina de huevo batido para que los champiñones se den un buen baño y se adhiera bien la cobertura crujiente, en este caso el pan rallado. Pilla un bol de buen tamaño y vete cascando uno a uno los 3 huevos camperos, de esos que tienen la yema bien amarilla, que se nota que están alimentados con maíz, rico rico. Ten cuidado de que no caiga dentro algún trozo de cáscara, que pocas cosas hay más desagradables que encontrártelo en la boca. Cuando estén dentro del bol los 3 huevos, añade un buen pellizco de sal de añana y utiliza todo tu poderío para batir con una varilla a golpe de muñeca los huevos, que nos servirán para que el rebozado se quede bien adherido a los champiñones. En otro recipiente rectangular, añade una generosa cantidad de pan rallado para rebozar los champiñones. También puedes utilizar harina de garbanzo si tienes problemas con el gluten. El rebozado quedará también muy crujiente. Una vez que tengamos dispuestos todos los elementos para el rebozado, vete metiendo los champiñones en el bol con huevo y asegúrate de que quedan totalmente impregnados de huevo batido. A continuación, escurre el exceso de huevo que puedan tener los champiñones y deposítalos uno a uno por tandas en el recipiente que contiene el pan rallado. Asegúrate de que el pan rallado cubre completamente cada trozo de champiñón, así quedará bien crujiente por toda la superficie. Te sorprenderá lo rico que queda en esta receta un ingrediente tan humilde como el champiñón. Vete dejando los champiñones empanados en un plato y repite la operación por tandas de champiñones hasta que todos queden completamente rebozados. Este tipo de elaboraciones son perfectas para hacer con niños porque les encantan los rebozados y es una forma de que participen en la cocina desde bien pequeños. Cuando hayas terminado de rebozar todos los champiñones, toca recoger un poco el estropicio y quitar en medio los ingredientes del rebozado que ya no nos van a hacer falta. Casca un huevo que esté a temperatura ambiente en una taza y posteriormente viértelo en un vaso de batidora. Así nos aseguramos de que no cae ningún trozo de cáscara y evitamos una posible contaminación por salmonela. Añade al vaso 100 ml de aceite de girasol. También puedes utilizar aceite de oliva, pero que sea suave. Echa un buen pellizco de sal de añana y si quieres unas gotas de zumo de limón. Por último, un par de cucharadas de paté de trufa que dará a nuestra mayonesa un delicioso sabor trufado. Mete la batidora en el interior del vaso, tocando la base, y empieza a batir a potencia baja sin mover la batidora. Cuando veas que la mezcla está bien emulsionada, añade poco a poco otros 100 ml de aceite mientras continúas batiendo. Entonces ya puedes levantar el brazo de la batidora sin dejar de batir hasta que obtengas una mayonesa tan espesa como a ti te guste. Mete la mayonesa de trufa en un biberón de cocina y reserva en la nevera hasta el momento de emplatar los champiñones crujientes. Mientras tanto, pon una sartén a calentar a fuego medio con un par de dedos de aceite de oliva suave. También puedes utilizar aceite de girasol.
Un buen truco para saber cuándo el aceite está a punto es meter un utensilio de cocina de madera, una cuchara o un tenedor, incluso el palillo de una brocheta. Basta con sumergir la punta para comprobar si el aceite tiene la temperatura idónea para hacer una fritura. Cuando el aceite empiece a burbujear alrededor del utensilio de madera, esa es la señal de que está a punto para freír. Apúntate el truco. Cuando el aceite tenga la temperatura idónea, empieza a añadir a la sartén los champiñones rebozados por tandas. Fríe los champiñones hasta que adquieran un tono dorado y dales la vuelta para que se terminen de dorar por el otro lado. El tono dorado debe ser uniforme por los dos lados. Una vez que estén a punto, retira los champiñones a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite de la fritura. Repite la operación hasta haber frito todos los champiñones. El interior del champiñón debe quedar tierno y jugoso, mientras que la cobertura exterior será muy crujiente. El sabor te sorprenderá, te aseguro que quedan riquísimos. Puedes comértelos en caliente, recién hechos o esperar a que se templen un poco, en ambos casos están muy buenos. Una vez retirado el exceso de aceite de los champiñones crujientes, agita el biberón de mayonesa trufada y decora con la salsa los champiñones. La mayonesa trufada es el complemento perfecto para llevar a otro nivel esta receta y te recomiendo que la pruebes también con unas patatas fritas, como aliño en una ensalada o para dar un toque especial a tus bocatas favoritos. Es una delicia. Ya has visto lo fácil que se preparan estos champiñones crujientes con mayonesa de trufa, así que no hay excusas para no probar la receta en casa cuanto antes. Vas a disfrutar a tope con su textura crujiente y su sabor trufado. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, dale un buen me gusta a este vídeo y déjame algún comentario para que sepa qué te ha parecido la receta. Con tu apoyo me ayudas a seguir mejorando. Muchas gracias, eskerrik asko.